necesita permanecer unida para superar cualquier problema, resolviéndose en el progreso de nuestros pueblos. El equipo de convivencia escolar de la UGEL Cotabambas y el staff de psicólogos presenta Yachasunchis Cuscalla, tu programa, nuestro programa radial, donde juntos resolveremos circunstancias difíciles de la vida con nuestros padres de familia, estudiantes y profesionales. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, queridos radio oyentes de Yachasunchis Cuscalla. Mi nombre es Tania Erika Choque Magma. Yo soy psicóloga de profesión y en esta oportunidad les voy a estar hablando un poco sobre las habilidades socioemocionales en el ámbito educativo. Bien, este tema es muy importante porque nosotros hacemos uso de estas habilidades al momento de relacionarlos con las demás personas, ¿no? Estas habilidades también son conocidas como habilidades no cognitivas. Bien, como su mismo nombre lo dice, vamos a hacer uso de habilidades que vamos a aplicar al momento de nosotros relacionarnos con otras personas, ¿no? Y también al momento de entender lo que la otra persona me quiere decir y lo mismo de mí para esa persona. Entonces vamos a definir ahora qué son las habilidades socioemocionales, cuál es la importancia de nosotros crear o desarrollar adecuadas habilidades socioemocionales y cómo podemos hacerlo, ¿no? Y también vamos a ver tips de cómo puedo yo ayudar, ¿no? Para los papitos y mamitas de la casa, cómo puedo yo ayudar a mis hijos a que puedan desarrollar adecuadas habilidades socioemocionales. Bien, entonces la definición nos tiene cómo la persona va a manejar 3 tipos de aspectos en su vida, que son la conducta, los pensamientos y las emociones. ¿Y cómo es que estos 3 aspectos van a interferir al momento de nosotros relacionarnos, ¿no? Nosotros tenemos que manejar adecuadamente nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a conocer a una persona y le pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Un poco de conocernos, ¿no? Pero si yo me acerco de una manera agresiva o por el contrario de una manera muy tímida, pues no voy a poder adecuar mi comportamiento y mi conducta a esa situación en especial, ¿no? Por otro lado, tenemos los pensamientos que también van a ser manejados por nosotros y estos pensamientos pues no tienen que ser, por ejemplo, de prejuzgar, ¿no? Generalmente vemos casos en los que nosotros no conocemos a las otras personas, pero ya estamos con el prejuzgamiento, lo cual no debería ser así. Y pues tener una mente abierta para conocer a las demás personas. Y por otro lado están las emociones. Y nosotros también tenemos que aprender a manejar estas emociones para poder comunicarnos asertivamente con las demás personas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a generar y a crear y desarrollar una personalidad adecuada, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a entender y manejar las emociones que nosotros tenemos. Vamos a poder establecer y alcanzar metas positivas. Vamos a sentir también y mostrar algo muy importante que es la empatía. Cuando nosotros mostramos empatía por los demás, pues vamos a poder establecer relaciones positivas con las demás personas y vamos a poder entenderlos, ¿no? Cómo es que se sienten, algo así como decimos, ponernos en los zapatos de la otra persona. Eso es empatía, ¿no? Entonces nosotros con estas habilidades socioemocionales vamos a poder establecer y mantener relaciones positivas. Asimismo, esto nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas y responsables a lo largo de nuestra vida y en las decisiones cotidianas que nosotros vamos a tomar, ¿no? Porque todos los días estamos tomando decisiones.
estas decisiones tienen que ser fundamentalmente buenas y bondadosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya somos personas adultas y para los pequeños van aprendiendo de esas experiencias y pues nosotros tenemos lo que es la libertad de decidir entre hacer lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces, si yo tomo decisiones adecuadas, decisiones responsables, pues voy a poder establecer relaciones positivas con las demás personas y eso también me va a ayudar a mí mismo. Entonces, en otras palabras, todo esto de las habilidades socioemocionales van a determinar la manera en la que las personas hacen las cosas, ¿no? Cómo es que una persona actúa frente a una determinada situación, cómo es que nosotros actuamos frente a diferentes situaciones, ¿no? Yo no me refiero solo a que todo en la vida esté bien, sino cómo es que, por ejemplo, nos comportamos cuando hay algo que nos hace enojar. Cómo es que nos comportamos cuando hay una situación en la que nosotros nos permitimos llorar, ¿no? Entonces, es la determinación de estas actitudes las que vamos a tener nosotros con esas habilidades. Y para ello tenemos que tener autocontrol, automanejo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que es la comunicación efectiva o la comunicación asertiva, ¿no? Si yo manejo una comunicación asertiva, voy a comunicar positivamente mis emociones. Yo no estoy diciendo que solo son emociones alegres, ¿no? No, sino son todo tipo de emociones, pero que yo puedo expresar adecuadamente. Por ejemplo, el llanto, la ira, el enojo, el dolor, la felicidad, tristeza, etc. Son emociones que todas las personas tenemos y debemos permitirnos. Ahora, lo que marca la diferencia es el control que nosotros tenemos sobre esas emociones, ¿no? Entonces, todos podemos sentir, pero el cómo yo manejo esas emociones y esos sentimientos es lo que va a marcar la diferencia y va a hacer notar cómo es que yo estoy construyendo estas habilidades socioemocionales, ¿no? Al principio les comenté sobre estas habilidades en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, toda la educación, como siempre lo repetimos, viene desde la casa, ¿no? En el colegio, en el ámbito educativo, los docentes ayudan con esto a sus hijos, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros ayudemos a nuestros hijos a generar habilidades socioemocionales asertivas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que lograr nosotros como padres? Porque cuando uno es educador, así como los docentes se educan para poder enseñar a nuestros hijos, nosotros también tenemos que educarnos para poder educar a nuestros hijos, porque estamos educando a personas, ¿no?, que van a crecer y queremos que sean un bien para la sociedad. Entonces, en ese sentido, vamos a educarnos en este programa, en este taller de hoy día, sobre las habilidades socioemocionales y cómo yo puedo ayudar a mi hijo a que pues tenga buenas, ¿no? Entonces, algo importante también que tenemos que tomar en cuenta nosotros es que estas habilidades socioemocionales, ¿no?, si son inculcadas, incluidas y desarrolladas desde una temprana edad, se va a asociar bastante con los niveles académicos. Es decir, que mi hijo va a tener mejores niveles académicos escolares, incluso en el trabajo, ¿no?, cuando ya son adultos, en la misma universidad, en la misma secundaria. Y ahí vamos a tener menos probabilidades de que mi hijo o mi hija se incurra pues en conductas de riesgo como son los malos comportamientos. En los adolescentes lo que se está dando mucho, que están saliendo bastante, ¿no?, están tomando y todo ello. Entonces, desde pequeños los vamos a ayudar a desarrollar estas habilidades. No solo es
un resultado para su aprendizaje, sino también para cómo este adulto, este joven, jovencita, esta persona en sí va a actuar frente a diferentes situaciones y va a saber qué es lo que realmente quiere y saber decidir, como estábamos hablando, decidir lo que le conviene. Así te canta Gualberto Apaza y su arpita imperial del Cusco, Máximo Apaza Junior. Ay, si sascha, chirimoyakpa si sascha. Ay, si sascha, chirimoyakpa si sascha. Amaña masta si sachu, no cajinata huacahuá. Amaña masta si sachu, no cajinata huacahuá. No cajbidaika, tristima casca, que runa jlachtan kunapi, tristita wakaspa purina yaipa. Amor chaykiraiku, sonku chaykiraiku cholita. Hakuanke, harke papa sakapunalta. Imaina harkakuanke, vidanta pasay siwanke. Hakaina harkakuanke, vidanta pasay siwanke. Vamos Guayquicha, Teófilo Guamán y la señora Juanita Apaza. Huito Yachtapi, Tusoy, muy urispa, saltarispa. Y para Winnie Producciones. Siguiendo con este programa en el que nosotros estamos aprendiendo sobre las habilidades socioemocionales, vamos a tocar otro punto muy importante y que es una de estas competencias que nos va a ayudar, ¿no? Que es la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Esta es una de las competencias personales que nos permite plantearnos metas y dirigirnos hacia ellas, ¿no? Yo estoy segura que todos tienen metas, tienen sueños, ya sean metas a corto, mediano o largo plazo. Bien, la autorregulación nos permite esto, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos planteamos metas? Mediante nuestra autorregulación, ¿no? Y también, ¿qué es lo que nos mueve hacia esa meta? Está la motivación, pero también gran parte la autorregulación. Por lo tanto, este es un proceso de autodirección, cuando nosotros nos dirigimos a nosotros mismos, ¿no? Asimismo, esta es una capacidad que resulta vital para la adaptación al medio. Cuando nosotros nacemos, llegamos al mundo, la primera sociabilidad que nosotros vamos a tener es con nuestra familia. Pero cuando salimos, ¿no?, al exterior, cuando ya nos están llevando al kinder, nos están llevando a primaria, secundaria, ya estamos adaptándonos a un nuevo medio y un medio más grande. Entonces, con esto nosotros tenemos que ajustar nuestra persona social a la sociedad en la que vivimos, al contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, vamos a ver lo esencial para adaptarnos a las situaciones y para actuar acorde a nuestros objetivos. Bien, nosotros todos, hasta los más pequeños, tienen sus propias metas, ¿no? Y también podemos ayudar a nuestros hijos a establecerse metas que pues a su edad puedan cumplirlas. Y cuando ellos establecen una meta
y les ayudamos, a que ellos mismos busquen soluciones para llegar a esa meta que ellos mismos se han establecido, pues le ayudamos a que puedan desarrollar mucho mejor esta capacidad, esta competencia de la autorregulación. Bien, cuando vemos que es una capacidad de control y de dirección, ¿no? Vamos a ver también que es una capacidad de gestión. Es decir, que vamos a gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Como motivación, teniendo en cuenta una serie de estrategias deseadas. Bien, estas estrategias nos van a permitir a nosotros lograr aquellos objetivos que nos hemos propuesto. Así como adultos, tenemos que nosotros ayudar a los pequeños a que se establezcan metas que puedan cumplir y busquen la manera de lograr esas metas. Así pues, nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos a que sean autosuficientes e independientes, ¿no? Que es algo muy bueno para su vida, porque eso les va a ayudar de adultos, en su trabajo, en su universidad, incluso en el propio colegio. Bien, en cuanto a la autorregulación, se nos van a presentar algunas dificultades. Bien, estas dificultades van a tener que ver con cómo nosotros estamos buscando esas estrategias para llegar a la meta, ¿no? Pueden haber problemas, ¿bien? Pueden haber problemas. Por ejemplo, cuando una persona está en riesgo, esto generalmente se da desde la adolescencia, ¿no? Puede haber el abuso de sustancias como el alcohol, probablemente algún tipo de trastorno emocional como la depresión, la ansiedad, el desarrollo de conductas impulsivas o agresivas. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta lo que es el autoconocimiento y de lo que ya hemos hablado, ¿no? Todas esas competencias nos van a ayudar a nosotros a poder generar habilidades socioemocionales adecuadas y que nos va a hacer mucho bien a nosotros. En cuanto a la autorregulación, tenemos fases. Tenemos 3 fases y por favor, si pueden tomar nota, háganlo para que esto les ayude a desarrollar una competencia de autorregulación adecuada. En primer lugar, tenemos la fase de la planificación. ¿Qué se hace en esa fase? Nosotros vamos a analizar la situación. Una vez analizada esta situación, vamos a establecer objetivos, ¿no? Estos objetivos, no nuestras metas, pero con una información y un aprendizaje previo, ¿no? Yo voy a analizar una situación y voy a establecer una meta, pero sobre lo que yo estoy haciendo, sobre lo que soy. Bien, la siguiente fase es la fase de la ejecución. Aquí, como su nombre lo dice, vamos a poner en práctica y vamos a ejecutar la conducta que nos lleve a ese objetivo, a esa meta plasmada. Y por último tenemos la fase de la autorreflexión. Aquí vamos a evaluar y vamos a valorar los resultados que hemos obtenido, ¿no? de esa meta que nos hemos puesto y de la conducta que hemos tomado para llegar a esa meta. Así que cuando nosotros vamos a analizar, vamos a valorar estos resultados, nos vamos a dar cuenta qué es lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Qué podíamos corregir, qué es lo que sí hemos hecho bien, y vamos a tener una retroalimentación en base a nuestras propias experiencias y las consecuencias que puede haber después de haber tomado esas decisiones respecto a mi meta. Bien. Entonces vamos a tener ahorita unos ejemplos de autorregulación para que podamos nosotros ponerlo en práctica, ¿no? Un ejemplo de autorregulación de la conducta es, por ejemplo, cuando una persona piensa que debería cuidar más su salud en general. Entonces, ¿qué es lo que hace para mejorar la salud? Pues se puede inscribir a un gimnasio, puede ir al psicólogo y va a estar buscando 2 maneras de mejorar su salud, tanto física como emocional, ¿no? Entonces ahí también puede reducir paulatinamente el consumo de bebidas alcohólicas, etc. Esta es una autorregulación de conducta. Otro ejemplo en cuanto a la autorregulación de aprendizaje.
Ahora nos vamos al ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, un alumno, una alumna que es consciente de que le resulta más difícil y costosa la asignatura de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Va a hacer, ¿no? Por ejemplo, le resulta más difícil el área de matemáticas, no está poniendo mucho, no está captando como sus demás compañeritos. Entonces, la decisión correcta, la meta que se va a poner esta alumna va a ser que pues repase mucho más cada lección de la clase al acabar, busque refuerzo afuera de la institución, se dé pequeñas recompensas con los exámenes que apruebe, etc. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando maneras, soluciones para llegar a una meta. ¿Cuál es su meta? Aprobar bien la asignatura de matemáticas, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, ahora, por último, les voy a dar un ejemplito de lo que es autorregulación emocional. Cuando yo amanezco mal, por ejemplo, ¿no? Se me echó el café, no voy a tener un buen día, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de ellos. A veces hablamos solo bajo supersticiones, pero cuando nosotros nos levantamos de mal humor, nos damos cuenta, ¿no? Que, bueno, este día va a estar terrible, pero no. Tenemos que autorregular emocionalmente esa situación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy de mal humor, viene un colega, un amigo y me dice, me cuenta un chiste, una broma, y por dentro me hace enojar, ¿no? Porque yo estoy enojada. Pero si yo sé que tengo un mal día, sé que la estoy pasando mal, eso no tiene por qué afectar a las demás personas que me están rodeando. Es por eso que es importante la autorregulación emocional, el conocerse a uno mismo, ¿no? Así que, ¿qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Decirle adecuadamente con una comunicación asertiva que por ahora no me encuentro bien para poder responder a la broma que me está haciendo mi amigo, mi amiga, y que preferiría que no le haga bromas, ¿no? Entonces, esa es una manera adecuada de poder autorregular mis emociones, no voy a explotar, sino autorregular mis emociones y pues comunicar asertivamente lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Siempre grabando para JR Studios, Ángelo Producciones en el Cusco, Linda Soledad Flores, siempre con los felinos del alma. ¿O qué dirás? Hermanos de Paluro, Pacarestambo, Guanoquite y Aurisque, la gente buena de Acha Humacha, los amigos de Pilpinto. Piri
Chiurcos. ¿Cómo se luce Simón Caballa? Huracancito y Acomayo. Que suene el arpa. ¡Arriba Comayo! Los amigos de Anta, Lima Tambo, Boyepata, Ancahuasi. ¡Sí, señor! Siguiendo con este programa en el que estamos aprendiendo de cosas muy interesantes, vamos a tocar un punto que seguramente muchas personas saben, pero vamos a profundizarlo. Entonces vamos a hablar sobre la empatía. Bien, ¿qué es la empatía? La empatía es pues la capacidad que tienen las personas de comprender y respetar los sentimientos y las emociones de la otra persona, ¿no? Entonces yo, como les estaba diciendo, me pongo en el zapato de la otra persona y así voy a poder tener esa capacidad de entender, de comprender y sobre todo de respetar lo que esa persona está sintiendo y está pasando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, vamos a hablar de una característica propia de la naturaleza humana. O sea, por naturaleza humana nosotros somos empáticos, pero no la desarrollamos adecuadamente, ¿no? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que esta empatía desde pequeñitos tiene que gestionarse bien, tiene que desarrollarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque la empatía se suele manifestar en la primera infancia, es decir, que está relacionada con la influencia de los niños, ¿no? en el kinder con los que se rodean. Y esta actitud es algo muy bonito porque tú te sientes escuchado, te sientes atendido, eres tolerante, eres comprensivo frente a las diferencias y sobre todo respetas las opiniones y creencias ajenas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia pues de esta empatía? Como lo hemos estado viendo, nos vamos a poder tener esa capacidad de poder entender a los demás y eso nos va a hacer a nosotros seres humanos más sobresalientes, ¿no? Porque esa es la idea, ser personas de bien para la sociedad. Y así vamos a poder generar esta virtud que es algo muy bonito y mirar con ojos de amor a las otras personas, ¿no? Y porque es así como lo entendemos. Podemos nosotros tener muchos problemas y así como nosotros tenemos problemas, muchas personas afuera lo tienen, ¿no? Cada persona tiene su propia vida, tiene sus propios problemas, propias dificultades, alegrías, ¿no? Cada persona de forma individual va a tener una vida distinta. Y si esa persona lo está pasando mal, yo también lo estoy pasando mal, pues hay que tratar de entendernos y ser empáticos y respetuosos con todo lo que estamos pasando. Entonces, esta cualidad va a permitir que una persona pueda ponerse en el lugar de otra y empatizar con sus sentimientos, emociones o una situación determinada que esté atravesando. Y así nosotros vamos a poder adquirir la capacidad de identificarnos más con el próximo, ¿no? Esto va a permitir generar relaciones interpersonales más profundas, más sanas y armoniosas. ¿Por qué? Porque el prójimo es como nuestro hermano, ¿no? Y como tal, ¿no? Cómo tratas a tu hermano, a tu hermana, a tus papás, ese amor, ese cariño para tratar a las otras personas, pues se tiene que ver reflejada en las relaciones interpersonales que tenemos, no solo con nuestra familia, sino también con nuestro grupo de amigos, con nuestros colegas y con las demás personas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para desarrollar la empatía?
Bien, si bien es una predisposición natural como seres humanos, pues tenemos la oportunidad de poder desarrollar estas competencias, esta capacidad. Primero, hay que ofrecer al prójimo una escucha atenta. Cuando uno escucha atentamente, se siente escuchado, pues se siente importante, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy hablando, yo sé que algunos me están escuchando, y eso estamos aplicando la empatía. Entonces, cuando es personal, ¿no? Una conversación personal, y yo escucho atentamente lo que la otra persona, mi amigo, mi amiga me está contando, pues le hago sentir importante. En cambio, si por ejemplo mi amiga me está hablando, me está contando los problemas que está pasando y yo, sí, estoy sin tomarle atención, pues no le estoy escuchando atentamente y esa persona no se va a sentir importante y va a preferir callar, ¿no? Por otro lado, tenemos que respetar la diversidad de opiniones, creencias y decisiones. Si bien yo tengo mis propias opiniones, creencias y decisiones, tengo que aprender a respetar lo que las otras personas tienen, ¿no? Porque estamos hechos de muchos pensamientos y tenemos que respetar cada uno de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque así como nosotros queremos que nos respeten, tenemos que respetar a los demás. Y por otro lado, no tenemos que juzgar de antemano, ¿no? Lo primero que es que cuando escuchamos, pero es que tú eres así, tú eres asá. No, por ejemplo, nos está contando, mi amiga me está contando, mi pareja me ha pegado, es que tú lo permites, ¿no? Eso es juzgar de antemano. Entonces, hay maneras de comunicar asertivamente lo que nosotros queremos decirle por el bien de nuestra amiga, de nuestro amigo, ¿no? De un familiar, etc. Pero no hay que juzgar. Como vuelvo a repetir, cada uno de nosotros está pasando por diferentes problemas. Y si lo primero que hacemos es juzgar, créanme que no les van a volver a contar nada. ¿Por qué? Porque no se sienten escuchados ni respetados y se sienten juzgados. Bien, por otro lado, vamos a desarrollar la inteligencia emocional, así como lo hemos hecho en la autorregulación, ¿no? Vamos a desarrollar esta inteligencia emocional para poder reconocer las emociones propias, ¿no? ¿Qué es lo que yo mismo siento, pienso? Y eso me va a ayudar a mí reconocer las emociones ajenas, ¿no? Si yo, me pongo triste y reconozco ese sentimiento, esa emoción, la reconozco, pues ya sé cómo es sentirse triste. Y si mi amigo o mi amiga me cuenta algo y es algo triste, pues yo sé cómo es que se está sintiendo él o ella, porque yo también lo he sentido, ¿no? Por eso que eso es muy importante, que nosotros mismos reconozcamos nuestras emociones. Por otro lado, tenemos la comunicación con los demás. Algo muy importante para nosotros hacernos escuchar adecuadamente y para poder comunicar adecuadamente lo que queremos, ¿no? Sin que haya malinterpretaciones, etc., es la comunicación asertiva. Entonces, nosotros tenemos que mejorar esta comunicación asertiva con los demás. Si yo he hablado y mis palabras se han entendido de otra manera, pues no me estoy comunicando asertivamente. Y eso tenemos que mejorarlo, ¿no? Comunicar bien lo que yo pienso, lo que yo siento, sin dejar de respetar, sin juzgar y sin anteponer mis propias ideas y creencias. Y por último, ¿no? Con esto vamos a terminar. Vamos a poner atención a la comunicación no verbal. ¿Qué es esta comunicación no verbal? Pues aquella comunicación que nosotros expresamos a través de los movimientos, a través de los gestos, a través de todo ello. Entonces, tenemos que poner atención a estos movimientos, a estos gestos, para poder entender mucho mejor a la otra persona y poder aplicar mucho mejor nuestra empatía.
Bien, todos estos aspectos que hemos estado viendo, estas competencias, realmente nos van a ayudar a nosotros a ser mejores personas, a desarrollar una adecuada personalidad, a nosotros como papitos, como mamitas, a ayudar a que nuestros hijos estén desarrollando habilidades socioemocionales adecuadas, ¿no? Y eso le va a hacer mucho bien en todos los aspectos de su vida. Bien, eso. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este día, de este pequeño programa. Espero que les haya servido mucho, que puedan poner en práctica todas las recomendaciones que se les ha estado dando a lo largo del programa y pues que tengan un bonito día. Amigo, escúchame, tengo que decirte la verdad. Son cosas del amor que a veces nos hacen sufrir y llorar. Quiero que me escuches, por favor, amigo. Quiero que me escuches, por favor, amigo. Te escucho. Esa mujercita se burló de tu amor. Esa mujercita no es la perfecta. Quiero que me escuches, por favor, amigo. Quiero que me escuches, por favor, amigo. Esa mujercita siempre te engañando. Esa mujercita siempre se ha burlado. Ahora recién entiendo por qué sentía dolores en la cabeza. ¿Por qué me habré engañado? ¿Por qué? Tal vez encuentre consuelo en otros brazos. De repente contigo, chiquita. Ya olvídalo, Jaime. Esa mujercita no es para ti. ¿Sí o no? Y si no es ella, ¿quién será? Debes olvidarla, por favor, amigo. Debes olvidarla, por favor, amigo. Ya no tomes mucho por esa bandida. Ya no tomes mucho por esa cholita. Carnaval cojudo, no seas cojudo. Carnaval cojudo, no seas cojudo. Porque el chalequipas, tu pura capuña, hasta tu dinero se te ha terminado. Con todo respeto, no seas cojudo, ya olvídala. ¿Qué dice Ángel Meléndez Salcedo? ¡Ay, ya! Eso es. Escúchame lo que te voy a decir. Hermoso muchacho, ¿por qué te acabaste? Oiga, solterito, ¿por qué te acabaste? Un capunchito y que tu tía no encama. Pantaluche equipas, tu cura capusca. Si no me escuchas, escucha a tu madre. Si no me escuchas, escucha a tu padre. Los buenos consejos, lo que ellos te dicen. Los buenos consejos, lo que ellos te dicen. Escucha a tu madre, todos los buenos consejos, porque ellos siempre quieren lo mejor para nosotros. ¡Sigamos bailando! ¡Sigamos gozando! ¡Contigo, Rosita! ¡Esto es Jalona! ¡Ajá! ¡Bandurria y requinto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
final de nuestro programa Yachasunchis Cuscaya. Volveremos a estar juntos la próxima semana, en igual horario, en esta misma radio. ¡Hasta pronto!